Doctora Lori Ann Jiménez Faibi. Ella es doctora en Ciencias Médicas de la Universidad de Harvard, profesora e investigadora de microbiología, titular del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, autora del libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, por no ponerle nombre y apellido, Hugo López-Gatell. Lori Ann, doctora, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Como siempre, un gusto y un honor estar en su programa. Muchas gracias, doctora. Pues estamos alertando que nuevamente la autoridad está pendiente de este incremento, de este repunte en los contagios. ¿Cuál es la situación? Hemos estado leyendo algunas publicaciones internacionales, nos llegan aquí, tenía una guardada en el teléfono, en donde me decía un médico del hospital inglés, el doctor Francisco Sámano, que dice: ahora no es tiempo de abandonar toda la precaución para evitar los contagios de COVID. No es el momento. En fin, está todo el mundo preocupado porque se está viendo que la variante Delta de la COVID-19 ya está en nuestro país, tras reportarse casos en la Ciudad de México, que es la más afectada, doctora. Sí, así es. Este no es el momento de relajar las medidas, definitivamente. Y con muchísima tristeza, vemos muchos que se están repitiendo los mismos errores que se hicieron durante el principio de la pandemia. Es decir, se está esperando a que la situación se vuelva catastrófica para tomar alguna medida. El discurso, la retórica oficial ha estado basada siempre en una retórica demagógica, triunfalista, que no ha abonado nada hacia detener el progreso de la pandemia. Hoy insisten en minimizar el problema, mientras que el mundo entero se está preparando para lo que puede ser una situación realmente muy caótica con la propagación predominante de la variante Delta. Aquí en México nuestras autoridades insisten en decir que el problema todavía no es grave. Y esto nos dice que no se ha aprendido nada. Si pretenden tomar medidas para disminuir los contagios una vez que tengamos una situación catastrófica como la que vimos en diciembre y enero de este año, ¿sí? Una vez que ya las cifras empiecen a reflejar en las defunciones, es demasiado tarde, morirá demasiada gente, hagan lo que hagan. Es ahora cuando las medidas tendrían que estarse tomando. Y esto de la variante Delta es algo que no debe ser tomado a la ligera. En todo el mundo se están haciendo preparativos para aminorar el daño que esta variante va a hacer. Esta variante, doctora, fue detectada a principio de año, a finales del 2020, principio de este año, en la India, y comenzó a causar problemas enormes por el elevado número de contagios, considerada como la segunda ola de COVID-19 en la India. Y hay una gran preocupación, por lo cual la Organización Mundial de la Salud está alertando para que se tomen en cuenta justamente en esa región cualquier medida. Será poca. Parece que es mucho más transmisible, es lo que están diciendo los expertos, que puede estar asociada con diferentes síntomas. No sé si voy demasiado rápido. La gente debe de hospitalizarse, es decir, va a haber más hospitalizaciones con la variante Delta. Son algunos puntos sobre los cuales se advierte por parte de expertos que hay que tomar en cuenta. Sí, esto y otras cosas más. Existen lugares como, por ejemplo, esta variante. Lo que la gente necesita entender es que estas variantes que se han vuelto más contagiosas van a terminar predominando en nuestras comunidades, van a terminar predominando a nivel mundial. La razón es precisamente porque son más contagiosas, son más aptas para reproducirse e infectarse. Por eso es que terminan siendo predominantes. Ahora hay sitios como el Reino Unido, por ejemplo, que ha tenido una campaña extraordinaria de vacunación. Está hoy en el tercer sitio a nivel mundial de los países que han vacunado a una proporción más amplia de su población. Y hoy el Reino Unido,
con la propagación predominante de la variante Delta, está nuevamente en un repunte. Entonces, esto no se puede minimizar, es una situación potencialmente muy grave. Uruguay, y no es solo la variante Delta, porque hay que hablar de lo que está pasando en Sudamérica. Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, Argentina, están siendo azotadas por otra variante, que es la Gamma, la P1, la que se identificó en Brasil. Tanto la variante Gamma como la Delta han provocado situaciones realmente de crisis humanitarias en diferentes partes del mundo. Ahora necesitamos hablar de cómo están esas variantes aquí en México. Curiosamente, nuestras autoridades han evadido dar información sobre la propagación de estas variantes en el territorio nacional. Tenemos al Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica. Este consorcio se ha dedicado a hacer secuencias genómicas del virus que provienen de muestras de nuestro país y están disponibles en sitios abiertos en el Internet para consulta. Hoy es necesario entender la variante Delta hoy en la Ciudad de México representa la segunda variante más predominante y representa el 9% del virus circulante después de la variante Alfa, que es la que se identificó primeramente en el Reino Unido. Pero lo que está pasando en sitios en donde ya hay repuntes francos, como por ejemplo Baja California Sur. En Baja California Sur, la variante Delta, según la información del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, representa más del 50% de todas las infecciones que se ven en el estado. Ahora, de esto ni siquiera se está hablando. Es realmente muy preocupante lo que puede llegar a pasar y minimizar el problema hoy sí se va a reflejar mañana en mayores defunciones. Ya está hablando de Baja California, ya está hablando el gobierno de reabrir un hospital COVID que había cerrado ante la disminución temporal de los contagios de pandemia. Se anuncia que se reabren 2 pabellones para hacer frente a este repunte de casos. La pregunta siguiente, doctora, es: ¿la variante Delta está asociada con más muertes, con una mayor letalidad? ¿Va a necesitar qué? ¿Qué tienen que hacer qué se va a hacer con las vacunas? ¿De qué están sirviendo las vacunas entonces? Ok. La variante Delta es la más contagiosa que hemos visto hasta ahora. Y ojo, o sea, no es ni la primera ni la última que vamos a ver así de agresiva. La variante Delta es sumamente agresiva porque es increíblemente contagiosa. Para que tengan una idea, el virus SARS-CoV-2 que salió de Wuhan, en China, se estimaba que una persona infectada podía infectar entre 2.3 y 2.4 personas adicionales, en promedio, por eso los decimales, ¿no? Ahora, la variante Delta ha elevado esta cifra a entre 7 y 8 personas. Queriendo decir que todos esos cálculos alegres que se hicieron de la inmunidad de rebaño del 70% de la población no sirven más, porque cuando la variante Delta predomine, quiere decir que estas cifras ya se elevaron al 90% o más de la población necesaria para alcanzar la inmunidad de rebaño. Entonces, lo que ocurre es, esta variante es particularmente preocupante porque es mucho más contagiosa. Más contagios siempre se traducirá en más enfermos, y más enfermos se traducirá siempre en más muertes. A ver, pero una pregunta. Ahora, ¿qué pasa con las vacunas? Doctora, si me permite, nada más contesto eso, porque su pregunta es muy interesante. La variante Delta es la primera que tiene signos de evadir la inmunidad de las personas que han sido contagiadas previamente por COVID-19. Si usted fue contagiado previamente por COVID-19, la variante Delta es capaz de evadir esa enfermedad y provocarle una reinfección. Y aquellas personas que tienen solo esquemas parciales de vacunación, es decir, una sola vacuna no es suficiente para protegernos de la variante Delta. Se requieren esquemas dobles de vacunación. Justamente, doctora Jiménez Faibi, esa es la pregunta. Hay personas, nos hemos enterado de personas que con doble vacuna, con doble dosis, la que sea, se sienten ya inmunes y libres de cualquier peligro.
y también tenemos nota de que algunas de estas personas que se han vacunado hasta 2 veces están nuevamente contagiadas. Parece que no estamos tomando en serio este asunto. Parece que ya al habernos vacunado los que hemos tenido la fortuna un par de veces, las 2 veces necesarias, pensamos que ya se acabó la pandemia y que ya le podemos dar rienda suelta a la vida cotidiana, en fin, regresar a la normalidad. Creo que estamos tomando el camino equivocado. Sin duda se está tomando el camino equivocado. Se necesita saber esto, incluso con esquemas, ninguna vacuna, y no hablamos solo de las vacunas contra COVID-19, ninguna vacuna, ni contra el sarampión, ni contra la polio, ni contra paperas, ni contra ninguna enfermedad, es 100% efectiva. Siempre continuarán habiendo infecciones a pesar, incluso con la vacunación. Ahora, con COVID-19 han ocurrido muchos fenómenos que son realmente lamentables. En nuestra población, el gobierno o las autoridades no han informado suficientemente bien a la población para saber qué es lo que necesitan hacer para cuidarse después de la vacunación. Lo que la gente necesita entender es esto: una sola dosis de vacuna no los está protegiendo contra la infección. Necesitan tener el esquema completo, y teniendo el esquema completo no están protegidos hasta tal vez 28 días o más después de la segunda dosis. E incluso después de ese periodo, los vacunados pueden infectarse del virus y padecer la enfermedad de forma leve. Quienes ya tienen el esquema doble y permitieron un lapso de tiempo necesario, suficiente para tener inmunidad, y se infectan, esto es un fenómeno rarísimo. Es decir, las vacunas contra COVID-19 hoy están protegiendo de forma muy efectiva, con esquemas completos de vacunación, de padecer la enfermedad de forma grave y de morir de COVID-19, más no necesariamente de infectarse y padecer la enfermedad de forma leve o moderada. Esto quiere decir que el vacunado tiene que continuar llevando a cabo las medidas necesarias para prevenir el contagio. Quizá el vacunado no va a enfermar de gravedad y morir, pero puede ser un vehículo de contagio para el 85% de la población mexicana que no tiene esquemas completos de vacunación. Entonces, tanto los vacunados como los no vacunados necesitan seguir las medidas del uso del cubrebocas, el uso correcto del cubrebocas, la ventilación de espacios cerrados y evitar aglomeraciones. Ahora, el vacunado con esquema completo, menos por protegerse la persona vacunada, pero sí con la responsabilidad de no infectar a otros. Recordemos que en México más del 85% de la población no ha recibido un esquema completo de vacunación por parte del gobierno. Entonces, es importante que se tenga esta información para que la gente actúe adecuadamente en este momento, que es realmente muy, muy problemático para nuestro país. Según el periódico The Guardian, un artículo firmado por Natalie Grover, publicado el día de ayer lunes, es un análisis donde dice que los científicos están diciendo que la variante Delta debe hacer que los gobiernos piensen 2 veces acerca de poner todas sus esperanzas en las vacunas. Es decir, se está diciendo a los gobiernos que tienen que hacer más que solamente vacunar, sino seguir con las estrictas medidas de seguridad y de protocolo para evitar que esta variante Delta, más peligrosa, más contagiosa, pueda causar mayores estragos. No es el tiempo de abandonar la precaución del COVID, es como se titula el artículo de la corresponsal científica Natalie Grover. En este sentido, siempre los mexicanos vamos a estar en desventaja, y la razón es esta. No puedo estar más de acuerdo con el artículo que acaba de citar, José. Mire, la situación es esta. La disminución, apostarle a las vacunas, lo que nuestro país se hizo era esto: al inicio se apostó a que mucha gente se enfermaría, que pocos morirían, que se adquiriría inmunidad de rebaño, y entonces todo se podía hacer de una forma expedita y poco costosa. Eso no nos resultó, porque hoy tenemos a más de 500,000 muertos por COVID-19 gracias a la mala estrategia. Ahora, hoy, igual que el primer día de cuando empezó la pandemia, la meta es
y seguirá siendo detener la propagación del virus. La propagación del virus se detiene con las medidas gubernamentales necesarias para contener su dispersión. Estas medidas que yo he venido hablando de esto desde el mes de abril del año pasado, es indispensable que se lleven a cabo, es decir, ampliar la capacidad de pruebas diagnósticas, diagnosticar no solamente a los casos sintomáticos como se hace en nuestro país. Hay que identificar a los casos asintomáticos que representan el 70% de la infección y que son quienes dispersan de forma más abundante el virus en nuestras comunidades. Nuestro gobierno ha decidido ignorar a los asintomáticos, con lo que ha estado ignorando entre el 70 y el 80% del problema. Entonces, desde luego, nosotros como población no podemos relajar las medidas, tenemos que entenderlas, ¿sí?, cabalmente, para saber qué necesitamos hacer para convertirnos en parte de la solución y no del problema. Pero también no podemos quitar el dedo del renglón de exigir a nuestras autoridades que hagan lo suyo para establecer las medidas que debieron establecer desde el principio de la pandemia para tratar de detener la propagación del contagio del virus, la propagación del virus. Entonces, las vacunas están bien. Esto que acaba usted de decir antes, ahora en Baja California Sur están abriendo nuevos hospitales. A ver, entendamos con claridad. COVID-19 no se van a salvar muchas vidas mientras sigamos atendiendo esta enfermedad a nivel hospitalario y máxime si la queremos atender a nivel crítico. De esta enfermedad podemos salvar vidas a nivel preventivo y en los inicios de la enfermedad. Entonces, abrir más hospitales no es la solución. La solución es detener la propagación del virus mientras se vacuna. La vacunación es algo que nos va a proteger y blindar de tener repuntes de gravedad en el futuro. Y esto es una meta a la que podemos llegar a mediano y largo plazo. Pero no podemos dejar que otros cientos de miles de personas mueran, ¿sí?, en lo que llegamos a ese punto. Hoy por hoy, las medidas para prevenir el contagio de la enfermedad son una estrategia que debemos seguir tanto desde la parte gubernamental como desde la población civil. Pues muchas gracias, doctora. Gracias por esta explicación amplísima en beneficio de nuestra seguridad desde el punto de vista de la salud. Muchas gracias, doctora. Como siempre, es un gusto. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.